La anciana apareció detrás de mí en la fila del supermercado, tan menuda que parecía encogerse dentro de su propio abrigo. Un abrigo viejo, gastado, de esos que llevan años peleando contra el frío. Su espalda estaba vencida, y aún así había algo en ella que me obligó a girar la cabeza. Su tarjeta falló una vez. Falló dos. A la tercera, el cajero soltó un suspiro impaciente, como si ese problema le estuviera robando el aire. Y la fila, detrás de nosotras, empezó a inquietarse. Ese murmullo pesado de la gente que espera. Yo la miré de reojo. Sus manos temblaban, mientras buscaba monedas dentro de un bolso raspado por el tiempo. Y sus ojos, hundidos, cansados, tenían una tristeza quieta que me partió por dentro. No sé por qué lo hice tan rápido. Yo pago, dije, antes de que mi mente pudiera discutirlo. Ya estaba pasando mi tarjeta, como quien tapa una herida con la mano. Entonces ella levantó la vista, y sentí, de un modo inexplicable, que esa mujer me veía por dentro, como si atravesara la piel y llegara directo a lo que una guarda para no romperse. Se acercó lo suficiente como para que me alcanzara su perfume antiguo, denso, como de ropa guardada con recuerdos, y me habló al oído con una voz quebrada pero apurada. Urgente, cuando tu marido se vaya, no toques la nieve del jardín. Eso fue todo. Y antes de que yo pudiera preguntar qué demonios significaba, se deslizó entre los pasillos y desapareció. No se fue, desapareció. Me quedé quieta, clavada al suelo, con la bolsa de compras apretada contra el cuerpo. El cajero me miraba esperando que avanzara, y yo solo escuchaba esa frase en mi cabeza, repitiéndose como campana de iglesia. Mi marido, la nieve, ¿y cómo sabía que yo estaba casada? Ni siquiera llevaba anillo. Lo había perdido hacía años. Y Elías nunca quiso reemplazarlo. Un gasto innecesario, decía. Siempre lo dijo con esa seguridad que no permitía discusión. Además, la noche anterior había nevado de forma rara, la primera nevada del año, y había dejado nuestro jardín cubierto con unos 15 centímetros de blanco intacto. Busqué a la anciana por todo el supermercado, pasillo por pasillo, cada vez con más desesperación, como si de verdad pudiera hallarla doblando una esquina. Le pregunté al cajero, a los guardias. Hasta salí al estacionamiento con el corazón golpeándome el pecho. Nadie la vio salir. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Como si nunca hubiese estado allí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. Conduje de regreso a casa en un estado de confusión que me mareaba. Iba repasando las palabras una y otra vez, como si el sonido pudiera revelar el sentido. Mi casa, una construcción de 2 pisos en las afueras, rodeada de árboles y ese aislamiento que antes me parecía romántico. Ahora, a mis 64 años, solo me pesaba como una soledad larga, y ahí estaba, cubierta por la nieve que no debía tocar. Elías, mi esposo de 40 años, estaba en el garaje cuando llegué. Ordenaba herramientas con esa meticulosidad casi obsesiva que siempre tuvo. A sus 67 seguía siendo un hombre imponente, alto, ancho de hombros, con su bigote gris intacto y esos ojos capaces de volverse cálidos, o fríos como hielo según el humor. «Llegaste tarde», comentó sin mirarme, mientras acomodaba una pala contra la pared. Una pala, no sé explicarlo, pero algo me revolvió el estómago, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. Había mucha fila, mentí, llevando las bolsas a la cocina. No le dije nada de la anciana. Algo en mí, una voz vieja y cautelosa, me decía que no debía. Esa noche, Elías estuvo extraño, más callado de lo normal, y miraba demasiado seguido, por la ventana hacia el jardín blanco. Cenamos en silencio, como tantas otras veces en un matrimonio que, desde hacía años, era más costumbre que amor. Pero ese silencio no era el de siempre. Tenía peso. Era como si el aire estuviera esperando algo. Como la pausa antes de un trueno. ¿Tienes planes para mañana?, preguntó de pronto mientras yo lavaba los platos. Los de siempre. ¿Por qué? Tengo que ir al pueblo. Un asunto de negocios. Probablemente esté fuera todo el día. Sentí que el corazón se me aceleraba con violencia. Cuando tu marido se vaya... ¿De verdad esa anciana lo sabía? Está bien, respondí, cuidando que mi voz no se quebrara. Estaré bien aquí. Esa noche no dormí. Me quedé tendida junto a él, escuchando su respiración profunda y regular,
y mirando por la ventana del dormitorio. El jardín estaba iluminado por la luna, y la nieve brillaba con un resplandor raro, casi fantasmal, hermosa y al mismo tiempo amenazante. A las 3 de la madrugada, Elías se levantó. Creyó que yo dormía. Pero yo lo observé con los ojos casi cerrados, respirando lo más parejo que pude, mientras él se vestía en silencio. Jeans, botas pesadas, la chaqueta gruesa. Salió de la habitación. Esperé 5 minutos y me levanté. Desde la ventana de la sala lo vi en el jardín trasero, parado justo donde la nieve se veía más profunda. Miraba hacia abajo como si estuviera midiendo algo. Llevaba una linterna que estiraba sombras extrañas sobre el blanco. Se quedó allí, inmóvil, casi 20 minutos, y después volvió a entrar. Yo temblaba detrás de las cortinas, y en ese temblor entendí, con una certeza que me dejó sin aire, que la anciana tenía razón. Algo terrible estaba enterrado bajo la nieve de mi jardín, y mi esposo lo sabía. El amanecer llegó despacio, como una tortura. No volví a dormir después de verlo afuera a las 3. Me quedé rígida en la cama, escuchando la casa, cada crujido, cada cambio de respiración, cada pequeño sonido que, de pronto, parecía mensaje. Cuando la alarma sonó a las 7, fingí, me estiré, bostecé, como lo había hecho cada mañana durante 40 años. Elías estaba inusualmente animado en el desayuno. «Voy a salir a las 9», anunció, untando mantequilla en la tostada con movimientos exactos. «No me esperes para comer. Volveré tarde. Probablemente después de las 6. ¿Qué asunto de negocios?», pregunté, intentando sonar interesada, casual. Él se había jubilado hacía 3 años de la construcción. Rara vez tenía negocios. «Un cliente viejo quiere consultarme una renovación». «Nada importante», respondió demasiado rápido. Demasiado pulido. Lo observé terminar el café, mirar el teléfono con un nerviosismo extraño, revisar el reloj cada pocos minutos. Nunca lo había visto tan ansioso por marcharse. A las 9 en punto lo vi subir a su camioneta y desaparecer por el camino. Esperé hasta que el sonido del motor se apagó por completo. Entonces me moví, con el corazón golpeándome la garganta. Me puse el abrigo más grueso, guantes, botas, y salí por la puerta trasera. La nieve crujía bajo mis pasos, el aire cortaba. Mi aliento se volvía nubes blancas frente a mi cara. El jardín era amplio, bordeado por árboles desnudos que se alzaban contra un cielo gris. Y allí, exactamente donde Elías había estado parado la noche anterior. La nieve se veía distinta. No era evidente de lejos, pero cuando te acercabas, podías notar que algo había sido removido y luego alisado con cuidado, como quien tapa un secreto. Me detuve a unos 3 metros. Recordé la advertencia. «No toques la nieve», ¿pero por qué? Caminé alrededor, miré desde distintos ángulos, tratando de entender sin acercarme demasiado. Y entonces mi mente hizo un cálculo que me dio náuseas. Era un rectángulo de aproximadamente 2 metros por el tamaño de... No quería pensar eso, pero una vez que la idea entra, se instala como espina. Un rectángulo del tamaño de una tumba. Volví corriendo a la casa con el estómago revuelto, la bilis subiéndome. Esto era una locura. Elías era mi esposo, el hombre con el que había compartido 4 décadas. Habíamos criado a 2 hijos, Lucía y Gabriel, ya adultos, con sus familias en otras ciudades. Habíamos pasado peleas, reconciliaciones, funerales, enfermedades. Éramos normales, aburridos. Incluso, ¿no? Me serví un vaso de agua con manos que no obedecían. Necesitaba calmarme. Me estaba dejando arrastrar por la advertencia de una desconocida, por una impresión, por una paranoia, y entonces vi el periódico de ayer, aún sobre la mesa de la cocina, en esa sección local que yo solía ignorar. Un titular me jaló la vista. «Continúa búsqueda de mujer desaparecida». Leí y sentí cómo se me enfriaba el cuerpo. Sofía Salazar, 58 años, desaparecida hacía 5 días. Última vez vista saliendo del supermercado. El mismo supermercado. La foto mostraba a una mujer sonriente. Cabello castaño, mirada amable, y algo en su cara me resultó familiar. Busqué en mi memoria, y de pronto lo recordé. 2 meses atrás, en el banco, Elías y yo estábamos haciendo un depósito cuando esa mujer se acercó. «Elías», dijo ella, iluminándose. «Elías Rivas». «Dios mío, hace años que no te veo». La expresión de Elías había sido rarísima. Sorpresa, pánico.
Y después una sonrisa forzada. Sofía. ¡Qué sorpresa! Hablaron un momento. Que habían trabajado juntos, que debían ponerse al día. Yo me quedé al lado, incómoda. Luego nos fuimos. Y cuando le pregunté quién era, él fue vago. Una antigua compañera de trabajo. Nada importante. Ahora Sofía Salazar estaba desaparecida. Y había nieve removida en mi jardín. Y mi esposo había salido todo el día. El teléfono sonó y casi se me detuvo el corazón. Era Lucía, mi hija, con su llamada semanal. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, cariño. Mentí. Mi voz sonó rara incluso para mí. Todo está bien. ¿Segura? Suenas extraña. Solo cansada. Dormí mal. Hablamos un poco más, lo justo para fingir normalidad. Y colgué. No le dije nada. ¿Qué le iba a decir? Que sospechaba que su padre podía ser, ¿qué? Un asesino. Era absurdo, imposible. Y aún así, cuando miré por la ventana hacia el jardín nevado, hacia ese rectángulo, supe que necesitaba respuestas. Y supe dónde empezar. Pasé la siguiente hora registrando la casa. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que si Elías ocultaba algo, yo tenía que encontrarlo antes de que volviera. Empecé por su estudio. Ese cuarto al que casi nunca entraba, porque él insistía en que necesitaba su espacio. El escritorio estaba cerrado con llave. En 40 años de matrimonio, jamás lo había intentado abrir. Respetaba su privacidad. O eso creía, con manos temblorosas. Busqué la llave donde él la escondía, en una lata vieja de café en el garaje. Él pensaba que yo no lo sabía, pero lo había descubierto años atrás, por accidente. Abrí el cajón. Documentos normales, facturas, garantías, fotos de los niños de pequeños. Y al fondo, debajo de todo, una carpeta manila sin etiqueta. La abrí. Recortes de periódico. Docenas, amarillentos, todos sobre mujeres desaparecidas. 5 en total, de los últimos 15 años. Mujeres entre 45 y 60. En cada recorte, Elías había marcado fechas con lápiz rojo. Mi respiración se volvió rápida. Cortada, revisé las fechas. Cada una correspondía a 1 o 2 días después de la desaparición. Y junto a cada fecha, él había escrito una palabra: completado. Me quedé helada. La náusea me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. No, 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 mi esposo no podía ser. Pero el teléfono sonó otra vez y casi se me cayó la carpeta. Número desconocido. Atendí con la garganta apretada. Señora Rivas, era una voz de mujer mayor, débil. Necesito que me escuche con atención. No tiene mucho tiempo. ¿Quién es usted? Y, aún así, mi corazón ya lo sabía. La anciana del supermercado. Escúcheme. Esa nieve en su jardín cubre evidencia que lo incriminará. Pero si la toca ahora, contaminará la escena. Tiene que llamar a la policía. Pero primero asegúrese de que él no pueda destruir la evidencia. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Quién es usted? Eso no importa ahora. Lo que importa es que Sofía Salazar está bajo esa nieve. Y no es la primera. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando tan fuerte que apenas podía sostenerlo. Sofía Salazar. La mujer del banco, muerta en mi jardín. Corrí al baño y vomité. Después, sentada en el piso frío, lloré, no un llanto suave. Fue un llanto feo, convulsivo, de esos que sacuden el cuerpo entero como si fueran a quebrarlo. 40 años durmiendo junto a un monstruo, cocinándole, lavándole la ropa, criando hijos con él, creyendo que lo conocía, y sin embargo, el shock empezó a cambiar. Se volvió algo más duro, más frío, furia. Me levanté, me lavé la cara y regresé al estudio. Tomé fotos de cada recorte con mi teléfono. Luego lo dejé todo exactamente como estaba y cerré el cajón con llave. Necesitaba más. Necesitaba estar completamente segura antes de llamar a la policía. Volví al jardín. Esta vez me acerqué más, con cuidado. La advertencia seguía ahí, clavada en la cabeza. No tocar, pero podía mirar. Me arrodillé en el borde del rectángulo y examiné con atención. Y entonces lo vi, un pedacito de tela sobresaliendo apenas, tan sutil que podría parecer una ramita, azul oscuro. Como mezclilla, sin tocar con la mano, usando una rama, moví con delicadeza la nieve alrededor. Y apareció más. Era parte de un pantalón de mezclilla. Y pegado a la tela había algo oscuro que me revolvió el estómago.
Sangre seca, me levanté tambaleándome, tropezando en la nieve. Esto era real, horriblemente real. Volví a la casa y marqué a la policía. Pero cuando la operadora contestó, las palabras se atascaron. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi esposo era un asesino serial? ¿Que había cuerpos en mi jardín? ¿Emergencias? ¿Cuál es su problema? Yo necesito reportar. Creo que hay... No me salía. Señora, ¿está en peligro inmediato? Elías volvería en horas, si llamaba y él se enteraba. ¿Qué pasaría? ¿Y si por una locura del destino yo estaba equivocada? Pero en el fondo, yo ya sabía que no lo estaba. Lo siento, dije de pronto como una cobarde. Marqué el número equivocado. Colgué odiándome, pero necesitaba un plan. Necesitaba evitar que Elías escapara, destruyera evidencia, o me hiciera daño, y necesitaba encontrar a la anciana. Ella sabía algo que yo aún no comprendía, porque si Sofía no era la primera, ¿quiénes eran las otras? ¿Y cómo una desconocida podía saberlo? Me senté en el sofá, con las fotos en mi teléfono ardiendo como pruebas vivas, y obligué a mi mente a retroceder. 40 años de matrimonio, que ahora debía revisar como si fueran otro mundo. El primer recorte era de 2009. Irene Vargas, 47 años, desaparecida en marzo. Completado, junto a una fecha, 18 de marzo. Cerré los ojos, marzo de 2009. Lucía acababa de anunciar su primer embarazo. Íbamos a ser abuelos. Estábamos felices. Y también fue el mes en que Elías empezó a llegar tarde, con horas extra impredecibles. Volvía exhausto, con ropa sucia, y insistía en lavarla él mismo. «Trabajo sucio en la obra», decía. Yo no pregunté, confiaba. El segundo recorte era de 2011. Verónica Rojas, 52 años. Fecha marcada, 6 de septiembre. Recordé ese mes. Elías compró herramientas nuevas para el garaje. Palas, picos, cosas que según él necesitaba para proyectos del jardín. Proyectos que nunca terminaban de existir. Y había algo más. Verónica Rojas había desaparecido cerca del centro comercial donde yo solía comprar. Recordé los carteles, el miedo en el estómago. Ese miedo que todas cargamos cuando otra mujer desaparece. Yo se lo había mencionado a Elías durante la cena. Su reacción me volvió ahora con una claridad que daba escalofríos. Se puso tenso. Los nudillos se le pusieron blancos alrededor del tenedor. «No deberías andar sola por ahí», soltó. «Es peligroso. Hay gente enferma en el mundo». La ironía me golpeó como un puño. Me fui más atrás todavía, a los primeros años. Nos conocimos en 1984. Yo tenía 24, él 27. Trabajaba en construcción. Era atractivo de una forma ruda, callado, pero atento. Me conquistó con paciencia. Flores cada semana, cenas sencillas. Me sentía segura con él. Pero ahora me preguntaba si aquello había sido amor, o había sido su forma de convencerme de que nadie más me querría. Con los años fue aislándome despacio. Tus amistades son mala influencia. Te quitan tiempo de la familia. ¿De verdad necesitas salir tanto? Y yo, queriendo ser buena esposa, cedía. Recordé a mi amiga Nora. Hace años. Ella había intentado advertirme. ¿De qué? Busqué en esa niebla de memoria. Fue en 1995, en una reunión de antiguas compañeras. Nora me llevó aparte, preocupada. Elena, ¿estás segura de que Elías te trata bien? Te veo distinta, más callada, como apagada. Estoy bien, insistí ofendida. Elías es maravilloso, solo no es expresivo, eso es todo. Nora no volvió a invitarme después. Yo pensé que se había molestado. Ahora me preguntaba si Elías había hecho algo para apartarla. Mi teléfono vibró y me arrancó de los recuerdos. Un mensaje de un número desconocido. Busca en el sótano detrás de la caldera. M. La anciana. ¿Cómo tenía mi número? El sótano. Yo casi nunca bajaba. Era territorio de Elías. Herramientas. Proyectos. Secretos. Bajé. Las escaleras crujieron bajo mis botas. Encendí la luz y el polvo pareció moverse en el aire. El sótano olía a tierra húmeda y metal. La caldera zumbaba en una esquina lejana. Y detrás había una pared de madera contrachapada que siempre estuvo ahí. Nunca la cuestioné, hasta que la miré con otros ojos. Vi bisagras pequeñas, no era pared. Era una puerta escondida. Con manos temblorosas empujé el panel. Se abrió con un chirrido y reveló un espacio estrecho, como un armario. Adentro, cajas, 5 cajas de cartón, cada una rotulada con un año, 2009.
2011, 2015, 2018, 2022. Los años de los recortes, los años de las desapariciones. Abrí la primera caja con dedos entumecidos y vi una billetera de mujer con identificación, Irene Vargas. Joyas, un collar, aretes, un anillo de compromiso, fotos y algo que me hizo vomitar en el piso del sótano. Un mechón de cabello, atado con una cinta rosada. Trofeos de víctimas. Abrí las demás, lo mismo. Objetos personales, identificaciones, joyas, 5 mujeres, 5 vidas robadas. Y en la última caja, la de 2022, había algo peor. Fotos de Sofía Salazar, pero no eran casuales, eran de vigilancia. Elías la había seguido durante semanas, y debajo, al fondo, un sobre con mi nombre escrito con la letra de Elías. Lo abrí. Adentro había una sola fotografía, yo, tomada recientemente comprando en el supermercado, el mismo día en que conocí a la anciana. En el reverso, en lápiz rojo, una sola palabra, próxima. La foto se me cayó de las manos. Próxima. Yo era la próxima, mi esposo, el hombre con quien compartí cama, mesa, hijos. ¿Planeaba matarme esa noche? ¿Mañana? ¿Con la próxima nevada? El pánico me dejó inmóvil unos segundos que se sintieron eternos, y luego, la supervivencia tomó el mando. Saqué el teléfono, fotografié cada caja, cada objeto, cada detalle. Si me pasaba algo, esto no podía morir conmigo. Envié todas las fotos a mi correo. A Lucía, a Gabriel. Escribí un mensaje rápido. Si algo me pasa, abran estos archivos y llamen a la policía inmediatamente. Lo envié antes de que el miedo me obligara a borrarlo. Miré el reloj, 2 de la tarde. Elías dijo que volvería después de las 6. 4 horas para actuar. Para entender, para salvarme. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número. Ve al Café Almendro. Mesa del fondo. Tenemos que hablar. M. El Café Almendro quedaba a 20 minutos. Salir era un riesgo, pero necesitaba respuestas. Más que seguridad. Tomé las llaves, confirmé que tenía el teléfono. Y salí, conduje como en piloto automático. ¿Por qué querría matarme después de 40 años? ¿Qué cambió? ¿O siempre estuvo ahí, esperando el momento justo? El café era pequeño y cálido. Olía a pan recién horneado. Y en la mesa del fondo estaba ella, la anciana del supermercado. Pero ahora, con buena luz, vi lo que antes no, la forma de sus ojos, la curva de su mandíbula, la manera exacta de sostener la taza de té. Me senté frente a ella, con el corazón golpeándome las costillas. ¿Quién es usted? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Mi nombre es Silvia. Silvia Vargas. Ese apellido me atravesó. Vargas, como Irene Vargas. Era mi hermana mayor, dijo, y las lágrimas rodaron por su piel arrugada. Desapareció hace 15 años. La policía nunca la encontró. Dijeron que quizás se había ido voluntariamente, que a veces las mujeres de mediana edad huyen de su vida. Pero yo lo sabía. Irene nunca nos habría dejado así. ¿Cómo sabe lo de mi esposo? Llevo 15 años investigando, respondió con una calma que dolía. 15 años siguiendo pistas, rumores, sombras. Me contó que Irene desapareció después de conocer a un hombre en un café. Un hombre atractivo, callado, de construcción. Le pidió el número. Le dijo que quería invitarla a cenar. Irene estaba divorciada, sola. Creyó que tal vez era su oportunidad de volver a amar. Sentí el estómago retorcerse. No tenía pruebas, continuó Silvia, pero vi un patrón. Cada pocos años desaparecía otra mujer. Siempre de mediana edad, siempre sola o divorciada, siempre después de conocer a un hombre casual. Contraté investigadores privados. Me costó mis ahorros, mi casa, todo. Y finalmente, hace 6 meses, lo encontré. ¿Por qué no fue a la policía? Fui, pero sin evidencia física. Me dijeron que estaba obsesionada, que debía soltar. Y yo no podía. No sin justicia para Irene. Para todas. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? ¿Y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Entonces, me seguiste, me advertiste sobre la nieve. Vi a Sofía Salazar hablar con tu esposo en el banco hace 2 meses, dijo Silvia. Reconocí el patrón enseguida. Intenté advertirle, pero no me creyó. 3 días después desapareció. Y luego nevó.
Vi a tu esposo salir tarde esa noche con palas en su camioneta. Lo seguí hasta tu casa. Lo vi cavar en el jardín trasero. ¿Y llamó a la policía? Lo hice. Fueron a tu casa al día siguiente. Tu esposo los recibió amable, les mostró el jardín. Dijo que había estado moviendo tierra para un proyecto de paisajismo antes de la nevada. Sin orden de cateo no podían hacer nada. Y después de la nevada, la evidencia quedó sellada. Pero la nieve se derretirá. Exacto. Y cuando eso pase, él puede moverlo todo. Por eso necesitaba que no tocaras la nieve, para que la escena quedara intacta. Y necesitaba que supieras la verdad antes de que te hiciera lo mismo. Encontré su colección, dije, y la voz se me quebró. Las cajas en el sótano, trofeos, y una foto mía marcada como próxima. Silvia cerró los ojos, como si la palabra pesara en la garganta. ¿Hay algo de mi hermana? Sí, una billetera, joyas. Un mechón de cabello. Ella sollozó. Después de 15 años... Por fin lo sé, no se fue. La mató un monstruo. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Tengo un contacto en la policía, respondió, firme. El único detective que me tomó en serio. Le envié las fotos que tú también me reenviaste. Están preparando una orden de cateo. Pero necesitan tiempo, y necesitan que Elías no sospeche. ¿Cómo voy a actuar normal? Susurré. ¿Cómo voy a hacerle la cena y dormir a su lado sabiendo que planea matarme? No vas a hacerlo sola, dijo. Vas a tenderle una trampa. Y yo te voy a ayudar. Silvia me llevó a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Era un lugar modesto, un solo ambiente, una cocineta, un sofá-cama, y las paredes, cubiertas de un trabajo que solo puedo describir como el de una detective consumida por la verdad. Fotos, mapas, líneas de tiempo, recortes, una pared entera dedicada a seguir a un asesino serial que nadie quiso ver. Dios mío, susurré. 15 años, confirmó Silvia, preparando té con manos que apenas temblaban. Perdí el trabajo, la casa, la mayoría de mis amistades. Hasta mi familia dejó de hablarme porque no podía soltar a Irene. Se sentó como si de golpe cargara cada uno de sus 78 años. Pero Irene era más que mi hermana. Era mi mejor amiga. Cuando murieron nuestros padres, ella me crió. Tenía 18. Yo 11. Trabajó 2 empleos para mantenerme en la escuela. Dejó su propia educación, para que yo tuviera la mía. Le debo todo. Háblame de ella, dije despacio. Silvia tomó una foto enmarcada. 2 mujeres sonriendo. Una de 40 y tantos, otra más joven. Hermanas con los mismos ojos. Esto fue 6 meses antes de que desapareciera. Irene tenía 47. Acababa de divorciarse después de 20 años de un matrimonio miserable. Su exesposo era abusivo, no físicamente, pero sí de una manera que destruye por dentro. Cuando por fin se fue, estaba ilusionada con empezar de nuevo. Como las otras, murmuré recordando los recortes. Exactamente. Tu esposo tiene un tipo. Mujeres vulnerables, solas, buscando conexión, fáciles de atraer para un hombre que finge atención. Mujeres que no serían buscadas de inmediato porque estaban reconstruyendo su vida. Pero Irene tenía familia, y por eso yo nunca paré. Al principio, la policía creyó que había huido para comenzar de nuevo. Para cuando me escucharon, era tarde. Me mostró su investigación. Víctima por víctima, fotos. Cronologías, lugares, últimos contactos. Aquí, señaló una línea de tiempo. Irene conoció a un hombre en el café. Bruma el 2 de marzo de 2009. Lo describió como guapo de una manera ruda, callado pero encantador. Se vieron 2 veces más. El 15 de marzo, Irene le dijo a su amiga Claudia que ese hombre nunca decía su nombre, y la invitó a cenar a su casa. Estaba nerviosa, pero emocionada. Esa fue la última vez que Claudia la vio. Miré el recorte. La fecha marcada por Elías era 18 de marzo, 3 días después. Murmuré. Silvia tragó saliva. Probablemente la mantuvo cautiva antes de matarla. Me mostró otra sección. Verónica Rojas, 2011. Misma historia. Conoció a un hombre en el gimnasio. Callado, atento, de construcción. Desapareció después de aceptar una cena en su casa. El patrón se repite siempre. ¿Cómo lo encontraste específicamente? Pregunté. Silvia sacó una carpeta gruesa. Busqué hombres en construcción que encajaran con las descripciones. Había cientos, pero noté algo. Las desapariciones ocurrían cada 2 o 3 años, siempre en invierno o inicios de primavera, cuando el suelo era más fácil de trabajar. Y siempre después de que conocieran a alguien. Exacto.
Entonces crucé con registros de obras, presencia en zonas, tiempos. Contraté a un investigador para seguir candidatos. Fue como buscar una aguja en un pajar. ¿Y cómo llegaste a Elias? Por accidente. Hace 2 años estaba en una cafetería y escuché a 2 hombres hablando. Uno mencionó a un compañero llamado Elías. Raro con las mujeres. En otro contexto, no te importa. Pero después de 15 años, aprendes a escuchar. Me mostró fotos de vigilancia. Elías en cafés, Elías en gimnasios, siempre acercándose a mujeres solas. Estaba cazando, dije, sintiendo la náusea otra vez. Sí, pero era paciente. A veces pasaban meses entre acercamientos. Habló con docenas, pero solo algunas se volvían objetivos reales. ¿Cómo elegía? Las más vulnerables. Y tenía un sistema. No llamaba de inmediato, esperaba. Hacía que los reencuentros parecieran casualidad. Silvia sacó un archivo dedicado a Sofía. La vi conocer a tu esposo en un café hace 3 meses. Hablaron 1 hora. 2 semanas después, casualmente, coincidieron en el banco. Tú estabas ahí, yo recuerdo, dije con la boca seca. Eso era lo que él quería, legitimidad. Luego Sofía empezó a recibir flores anónimas. Él la cortejaba con lentitud. La invitó a cenar a tu casa cuando tú supuestamente estarías fuera. Vino a mi casa. Repetí, como si decirlo lo hiciera menos real. 2 veces que yo sepa. Tu esposo le dijo que estabas visitando a tu hija. Probablemente le mostró el jardín. Y hace 1 semana, Sofía le comentó a una amiga que tenía una cita romántica con alguien especial. 3 días después desapareció. Y nevó esa noche. Tu esposo la enterró en tu jardín, porque pensó que nadie buscaría en el terreno del propio marido. Me levanté y caminé hasta la ventana, como si el aire me faltara. ¿Por qué yo ahora? Porque después de 40 años, Silvia me observó. ¿Notaste cambios? ¿Algo distinto últimamente? Pensé, ha estado más irritable. Sobre todo desde que Lucía anunció que se mudará de vuelta el próximo año. Y Gabriel también dijo que quería visitarnos más seguido con sus hijos. Ahí está, dijo Silvia. Los hijos regresan. Más visitas. Menos privacidad. Tú te vuelves un riesgo. Eres demasiado cercana. Demasiado presente. Tarde o temprano notarías algo. O ya lo noté y no lo vi, dije con amargura. 40 años de señales ignoradas. No te culpes, respondió ella, firme. Estos hombres son expertos en el engaño. Viven vidas dobles perfectas. Sus familias suelen ser las últimas en enterarse, cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo lo atrapamos? La pregunté. Mi contacto. El detective Serrano está montando una operación, pero necesitan tiempo, orden judicial, equipo, coordinación. Al menos 24 horas. Mientras tanto, hay que mantener a Elías confiado. ¿Quieres que vuelva con él? ¿Que actúe normal? No sola. Yo estaré en una casa cerca con vigilancia. Serrano tendrá encubiertos monitoreando. Y tú llevarás esto. Sacó un dispositivo pequeño, como un botón de ropa, micrófono y GPS. Si sientes peligro, presionas aquí. Tendremos unidades en 2 minutos. ¿Y si intenta matarme esta noche? Silvia negó. Su patrón es metódico, planea. Tal vez esperaba otra nevada. O un accidente durante un viaje. Hoy tú tienes que recibirlo con alivio. Di que estuviste mareada, que descansaste. Dale una razón para no sospechar. Tragué saliva. No sé si puedo mirarlo a la cara y fingir. Piensa en Irene, en Verónica, en Sofía. En todas las que no tienen voz. Tú eres la oportunidad que ellas no tuvieron. Tenía razón. Respiré hondo, como quien se obliga a mantenerse en pie. ¿Qué hago exactamente? Pasamos 2 horas planeando cada detalle. Silvia me entrenó para responder sin levantar sospechas. Me dio un teléfono secundario con números de emergencia. Me hizo memorizar un código. Si Elías mencionaba el jardín o la nieve, yo debía contestar con frases específicas que alertarían a los monitores. Antes de irme, Silvia me miró con una seriedad que parecía pesar siglos. Si esto funciona, habrá juicio. Tendrás que escuchar cosas, ver evidencia. Será devastador. Ya estoy devastada, dije. Pero al menos estaré viva para testificar. Volví a casa a las 5:30. La camioneta de Elías aún no estaba. Entré. Me cambié a ropa cómoda y me obligué a preparar la cena, como cualquier otra noche. A las 6:15 escuché su vehículo en la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se oía desde la puerta. Respiré. Recordé el plan. Cuando Elías entró, sonreí. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?
Él me estudió un instante como si buscara una grieta, pero yo mantuve la cara doméstica, neutral, de siempre. Bien, dijo al fin, colgando su chaqueta. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Me mareé un poco en la tarde, así que descansé. Pero ya estoy mejor. Deberías cuidarte más, respondió. Y ese tono de preocupación que antes me habría dado calor, ahora me congeló la sangre. Cenamos en silencio como tantas veces. Pero esta vez yo lo observé todo, sus manos que habían matado a 5 mujeres, cortando la comida con precisión. Su mirada desviándose hacia la ventana del jardín, hacia el lugar donde Sofía estaba enterrada. Y yo actué como si no supiera nada, como si aún fuera la esposa obediente e ignorante que fui durante 40 años. Pero en mi bolsillo, el dedo rozaba el botón de pánico, y yo sabía que, cuando la policía llegara con la orden judicial, la pesadilla por fin se acabaría. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada segundo se arrastraba. Yo estaba en la cama junto a Elias, oyendo su respiración, preguntándome si esa sería la noche en que decidiría matarme. El dispositivo de pánico estaba bajo mi almohada, el teléfono secundario en el cajón, y en algún lugar afuera, Silvia y el detective, Serrano escuchaban todo a través del micrófono oculto en mi ropa. A las 2 de la madrugada, Elías se levantó. Sentí que el corazón se me disparaba. Fingí dormir mientras él se vestía en la oscuridad. Lo oí bajar. Luego el crujido de la puerta trasera. Me incorporé rápido y miré por la ventana. Otra vez en el jardín, otra vez junto al rectángulo. Llevaba una linterna y una pala. Presioné el botón de pánico 3 veces. La señal máxima. 2 minutos después, mi teléfono vibró. Mensaje del detective Serrano. Unidades en camino. Quédese dentro. No interactúe, pero entonces vi algo que me heló. Elías no estaba acabando. Estaba observando los bordes donde la nieve comenzaba a derretirse un poco. Y su cuerpo se veía tenso, agitado, como si entendiera que el tiempo se le acababa. Se giró de golpe hacia la casa. Buscando las ventanas, me aparté. Pero ya me había visto. Escuché la puerta trasera abrirse. Sus pasos subiendo. Me metí en la cama, cerré los ojos. Intenté controlar la respiración. La puerta del dormitorio se abrió. Sentí su presencia junto a mí. Mirándome, pasaron segundos interminables. Después su mano tocó mi hombro. Elena. Actué como si despertara. ¿Qué pasa? ¿Has estado despierta? No, ¿por qué? Mi voz sonó somnolienta, convincente. 40 años de práctica fingiendo interés en sus historias. Y ahora esa misma práctica me sostenía. Creí escuchar algo afuera. Fui a revisar. ¿Está todo bien? Él tardó en responder. Yo sentía sus ojos en la oscuridad. Evaluando, calculando. ¿Sí? Vuelve a dormir, pero no se acostó. Escuché sus pasos hacia el estudio, y luego, el sonido inconfundible de un cajón abriéndose. El cajón de los recortes. El corazón se me paró. ¿Había dejado algo fuera de lugar? Yo había sido cuidadosa, pero el silencio del estudio era terror puro. Luego oí pasos rápidos bajando, hacia el sótano, las cajas. Iba a revisar las cajas. Me levanté y mandé un mensaje urgente al detective. Serrano está revisando su escondite. Sospecha algo. La respuesta llegó al instante. 5 minutos. Oficial en puerta trasera. No se mueva. Y entonces escuché lo que me llenó de miedo. Cajas siendo arrastradas, movidas deprisa. Como si intentara sacar todo. Elías estaba tratando de desaparecer la evidencia. No podía permitirlo. No después de 5 mujeres. No después de 15 años de Silvia. Bajé las escaleras lo más silenciosa que pude. La puerta del sótano estaba abierta. La luz subía como un cuchillo. Escuché a Elías murmurar. El sonido de plástico rasgándose. Estaba destruyendo pruebas. Elías, llamé desde el primer escalón. ¿Qué estás haciendo? Se congeló cuando se giró hacia mí. Vi una expresión que nunca había visto en 40 años. Pánico, y luego algo peor. Un cálculo frío. Elena, deberías estar durmiendo. No podía. Bajé otro escalón. Vi las cajas abiertas, los objetos esparcidos. ¿Qué es todo esto? Nada que te concierna. Su voz ya no tenía disfraz. Vuelve arriba. ¿Son billeteras de mujer? Fingí confusión, ingenuidad. Elías, ¿por qué tienes...? Te dije que subieras. Dio un paso hacia mí, y por primera vez tuve miedo físico de mi esposo. No hasta que me digas qué pasa.
Algo se quebró en su cara. ¿De verdad quieres saber, Elena? Después de 40 años viviendo feliz en la ignorancia, ¿de verdad quieres abrir esa puerta? Sí, dije más firme de lo que me sentía. Quiero la verdad. Él soltó una risa sin humor. La verdad. La verdad es que compartiste tu vida con un monstruo. La verdad es que esas mujeres, 5, están muertas porque yo las maté. Y la verdad es que tú ibas a ser la próxima. Oírlo decirlo así, con esa frialdad, casi me derrumbó. Pero me sostuve. ¿Por qué? ¿Por qué? Él lo pensó un segundo, como quien elige una herramienta. Porque puedo. Porque es el único momento en que me siento vivo. Porque todas ustedes, esposas, novias, amantes, son iguales, demandantes, limitantes, sofocantes. Pero cuando las veo morir, cuando veo esa luz apagarse, ahí hay paz, se acercó más. Y tú, mi esposa de 40 años, madre de mis hijos, fuiste la cadena más pesada. ¿Sabes cuánto autocontrol tomó no matarte antes? ¿Por qué esperaste? Porque eras útil, una fachada perfecta. Nadie sospecha del hombre de familia. Pero ahora los niños quieren venir más. Más ojos, menos control. No puedo arriesgar que encuentres algo. Como claramente ya lo hiciste. Señaló las cajas. Tragué saliva. El detective Serrano ya lo sabe todo, dije, usando mi última carta. Fotografié las cajas, los recortes, el jardín. Ya se lo envié a la policía. Su rostro se puso blanco. Luego rojo, de furia. Perra estúpida. ¿Qué hiciste? Justicia, respondí. Para Irene, para Verónica, para Sofía, para todas. Y para mí, él se lanzó hacia mí. Y en ese instante, las puertas estallaron. Policías entrando desde todas partes, por la trasera, por la frontal, rompiendo incluso las ventanas del sótano. Elías Rivas, policía. Manos donde podamos verlas. Elías se quedó congelado, rodeado. Sus ojos buscaron los míos. Y lo que vi allí fue odio puro. Esto no termina aquí, siseó. Sí termina, dije. Y mi voz sonó más firme que mi cuerpo. Ahora mismo. Lo esposaron con fuerza mientras le leían sus derechos. Él gritaba insultos, amenazas, rabia. Silvia entró corriendo y me abrazó. Yo, por fin. Me permití temblar. El detective Serrano, un hombre de unos 50, se acercó con el rostro tenso. Señora Rivas. Fue increíblemente valiente. Tenemos la confesión completa en audio. No va a salir de prisión. Más oficiales bajaron al sótano para documentar cada caja. Y afuera, en el jardín, el equipo forense preparaba la excavación. Con las primeras luces del amanecer, empezarían a desenterrar la evidencia que lo condenaría para siempre. Me senté en las escaleras, mirando cómo se llevaban a mi esposo, el monstruo, y vi mi casa transformarse en escena del crimen, con oficiales entrando y saliendo, luces, radios, pasos. Una oficial joven se acercó. Señora Rivas, ¿tiene algún lugar donde quedarse? Esta casa quedará acordonada varios días. ¿Puede quedarse conmigo?, ofreció Silvia al instante. Asentí, incapaz de hablar. Mi vida de 40 años se derrumbaba. Y aún así, en ese derrumbe sentí algo extraño. Una libertad que no conocía. 3 meses después, me senté en la sala del tribunal. Escuché al juez leer la sentencia. Elías Rivas, por 5 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y secuestro. Lo sentencio a 5 cadenas perpetuas, consecutivas sin posibilidad de libertad. Condicionado. El martillo cayó. Y con ese golpe se selló el destino de mi exesposo. Sí, exesposo. Inicié el divorcio inmediatamente después de su arresto. Y fue el trámite legal más rápido de mi vida. Elías me miró desde la mesa de la defensa, esposado, vestido con el uniforme naranja de prisión. Ya no era el hombre imponente que yo conocí. Estaba encorvado, derrotado, envejecido 10 años en 3 meses. Pero sus ojos aún guardaban ese odio que siempre había sido su verdadera cara. Yo no le devolví la mirada. Ya no tenía poder sobre mí. A mi lado estaban Lucía y Gabriel, mis hijos. Los 2 destruidos por la revelación. Lucía lloró durante días. Gabriel se hundió en negación. Hasta que la evidencia lo aplastó. Audios. Objetos. Restos encontrados en nuestro jardín. Trofeos en el sótano. Nunca lo conocimos de verdad, dijo Gabriel con la voz rota. Vivimos con un extraño toda la vida. Del otro lado estaba Silvia. Lloró cuando los restos de Irene fueron identificados. Después de 15 años, su hermana tendría, por fin, un entierro digno.
La excavación del jardín reveló más horror del que yo podía imaginar. No solo Sofía Salazar estaba allí, también Verónica Rojas, la de 2011. Los otros 3 cuerpos aparecieron en propiedades donde Elías había tenido acceso temporal durante obras a lo largo de los años. 5 mujeres, 5 familias destrozadas. Durante el juicio tuve que testificar. Tuve que sentarme frente a extraños y admitir que viví con un asesino serial durante 40 años sin saberlo. La defensa fue cruel. ¿Nunca sospechó nada? ¿Cómo es posible que no viera señales? ¿Está segura de que no fue cómplice? Pero el fiscal me defendió con fiereza, y la evidencia habló sola. Yo era otra víctima de Elías, no su colaboradora. El testimonio más devastador vino de los expertos psicológicos, explicando cómo ciertos psicópatas podían llevar dobles vidas perfectamente separadas. Son camaleones, dijo un psiquiatra forense. Pueden ser esposos amorosos, padres dedicados, ciudadanos ejemplares, mientras cometen atrocidades en privado. Sus familias suelen ser las últimas en saberlo. Después de la sentencia, los familiares de las víctimas se acercaron. Algunos con hostilidad, como no lo supo, pero la mayoría, con una compasión que yo no merecía y aún así agradecí. La hermana de Verónica me abrazó llorando. Gracias por ser valiente, por ayudar a atraparlo. Mi hermana, al fin, puede descansar. Silvia y yo nos volvimos inseparables. 2 mujeres unidas por la tragedia y por la supervivencia. Juntas fundamos una organización sin fines de lucro para apoyar a familias de víctimas y entrenar a la policía a reconocer patrones que se esconden en vidas. Normal. La llamamos Proyecto Irene, en honor a su hermana y a todas las mujeres que perdieron la voz. Vendí la casa. No podía vivir ahí después de saber lo que ocurrió bajo ese jardín. Con el dinero compré un apartamento pequeño cerca del mar. Un lugar limpio, sin historia, donde pudiera empezar de nuevo. A mis 64 años, aprendí a vivir sola por primera vez. Aprendí que no necesitaba un esposo para existir. Aprendí que la fuerza que usé para sobrevivir 40 años junto a un monstruo era la misma fuerza que me iba a permitir reconstruirme. Lucía y Gabriel me visitaban seguido, poco a poco. Sanábamos, mis nietos, protegidos de los detalles más oscuros, pero conscientes de que el abuelo hizo cosas muy malas. Me abrazaban más fuerte, como si temieran perderme también. Una tarde, 6 meses después del juicio, Silvia y yo fuimos al cementerio donde Irene descansaba finalmente. Dejamos flores en su tumba, junto a las de Verónica, Sofía y las otras víctimas. Todas juntas, en una sección que la ciudad designó como Jardín de la Memoria. Gracias, dijo Silvia, apretándome la mano, por ayudarme a darle justicia, por ser valiente cuando yo ya no podía hacerlo sola. Tú me salvaste la vida, respondí. Me advertiste cuando nadie más lo habría hecho. Arriesgaste todo para sacar la verdad. Nos quedamos en silencio, honrando a las mujeres que no sobrevivieron, pero cuya memoria viviría a través de nuestro trabajo. Esa noche, sola en mi apartamento frente al mar, escribí en mi diario, algo que empezó como terapia. Hoy el juez selló el destino de Elías, pero hace meses yo sellé el mío. Elegí vivir, elegí luchar. Elegí la verdad por encima de la comodidad de la ignorancia. A los 64 años, mi vida apenas comienza, y esta vez la vivo por mí. Cerré el diario y miré por la ventana. Las olas rompían una tras otra, interminables, cada una borrando lo anterior, trayendo algo nuevo. Así me sentía yo, renovada, libre, por primera vez, completamente viva. Y en algún lugar, en una celda, Elías pasaría cada día restante pagando por lo que hizo. Justicia. No perfecta, pero real. Y por 5 mujeres que no pudieron contarlo. Yo contaría su historia una y otra vez, hasta que el mundo jamás las olvidara. Ese era mi propósito, mi nuevo amanecer. Gracias por acompañarme en la historia de Elena. Una mujer que nos enseñó que el valor puede nacer en los lugares menos esperados, y que nunca es tarde para elegir la verdad sobre la comodidad de la ignorancia. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde del asiento, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo significa todo para mí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué fue lo que más te impactó. ¿Habrías tenido el valor de actuar como Elena? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad siempre vale la pena, aunque duela. Nos vemos en la próxima historia.
Y recuerda, confía en tus instintos. Cuestiona lo que parece demasiado perfecto. Y nunca ignores una advertencia que podría salvarte la vida. Aviso importante. Esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias narrados son producto de la imaginación y fueron creados exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y valor emocional. Esta narrativa no representa hechos reales, personas reales, vivas o fallecidas, ni está basada en acontecimientos verídicos. Cualquier semejanza con situaciones, lugares o personas reales es pura coincidencia.